Los Astros de Houston han adquirido a otro primera base que tiene experiencia en los Yankees de Nueva York y también firmaron o adquirieron más bien a un lanzador que tiene un repertorio bastante parecido a nada más y nada menos que Clay Holmes. ¿Cuáles son los planes de Houston con estos dos jugadores que llegan a la organización? Ese es el tema con el que vamos a iniciar este nuevo episodio del universo de los astros. Como siempre, les saluda su servidora Dayana Villalobos Di Mari, que junto con Nico Bianchi estaremos hablando de lo último alrededor de la organización de los Astros de Houston. Y en verdad que hoy el programa está bastante emocionante. De hecho, estábamos mirando con tantas buenas noticias que teníamos para ustedes y con tantas noticias que han surgido alrededor de los Astros, con cuál tema íbamos a iniciar, pero sin duda alguna de estas adquisiciones que hicieron los Astros llaman muchísimo la atención y ustedes tienen que saber cada detalle de ellas. Nico, ¿cómo estás? Bueno, ¿cómo te encuentras en el día de hoy? ¿Cómo te ha tratado la semana? ¿Qué tal, Dayi? Feliz año para ti, feliz año para todos los que se conectan en este primer episodio del 2024 de El Universo de los Astros. Estamos aquí ya listos para analizar estas dos firmas que salieron en las últimas horas de los Astros de Houston, porque muchos fanáticos se han contactado por las redes sociales. ¿Qué está pasando con los Astros de Houston? ¿Qué es lo que pretenden con estas firmas? Se trata de el primera base Chris Gittens, quien llega a los Astros de Houston con un contrato de ligas menores. Aún no ha sido reportado si recibirá o no una invitación al campo de entrenamiento de Liga Mayor, pero es muy probable que sí, que esté como invitado Chris Giddens en el Spring Training de los Astros de Houston. Y el otro jugador, el nuevo lanzador de los Astros de Houston, se trata del relevista Declan Cronin, quien fue reclamado de waivers, de la lista de waivers de los Chicago White Sox, para formar parte ahora de los Astros de Houston. Una interesante apuesta de Dana Brown y la oficina de los Astros de Houston, bien como mencionaba Daji, un lanzador que por su repertorio y por su tipo de lanzamientos y como trabaja en lanzamientos, tiene mucha similitud a Clay Holmes. De hecho, ya varias páginas especializadas en picheo han estado haciendo comparaciones en lo que es el movimiento vertical, el movimiento horizontal, el giro que le da a la pelota, cómo se mueven los envíos de Declan Cronin y la velocidad de cada uno de estos lanzamientos. Es un lanzador muy parecido a Clay Holmes, como había mencionado. El sweeper y el sinker son sus dos principales armas. Declan Cronin es un lanzador que en este momento tiene 26 años de edad. Él debutó en las grandes ligas en el pasado 2023. Ya tenemos que pasarnos el switch, ya no es este 2023, sino el anterior 2023. Declan Cronin lanzó por espacio de 11 entradas con los White Sox, permitiendo hasta 11 carreras. Tuvo 9 presentaciones, todas ellas como relevista. Declan Cronin es el nuevo lanzador de los Astros de Houston, un lanzador que su sinker puede llegar hasta las 96 millas, el sweeper de entre 86 y 89 millas por hora, con un movimiento bastante interesante. Yo viendo la comparación con Clay Holmes, le comentaba a Daji que probablemente los Astros de Houston estén buscando hacer algo muy parecido a lo que lograron los Yankees con Clay Holmes. Recordemos que cuando los Yankees adquieren a Clay Holmes, no era el Clay Holmes que hoy en día es el cerrador de los Yankees, era un lanzador parecido a Cronin, con un stuff, con un repertorio muy bueno, con un stuff de grandes ligas, pero que todavía le faltaba desarrollar cómo utilizarlos, la localización, en qué conteos utilizarlos, en qué, contra qué bateadores y todo este tipo de temas. Los Yankees tuvieron gran éxito con Clay Holmes, de hecho lo convirtieron en uno de los cerradores más confiables de las grandes ligas. Y ahora, bueno, los Astros de Houston toman esta aventura con Declan Cronin, a ver si pueden lograr algo con él. Es una apuesta básicamente de bajo riesgo, un jugador que va a llegar probablemente a competir por un puesto, y si no, va a estar en las ligas menores a la espera de este desarrollo que estamos comentando en este momento, que es lo que esperan los Astros de Houston. Dana Brown sigue con esta línea de firmar relevistas desconocidos, relevistas que no son grandes ligas establecidos, por decirlo de alguna manera, pero que les ve el potencial de que los puede convertir en algo más y que tendrían y terminaría siendo un excelente relevista para el equipo y a un precio muy bajo,
qué es lo que está buscando la organización en estos momentos, Dayi. Así es, de hecho, el mismo gerente general, Dana Brown, hace ya varias semanas atrás estaba comentando de su percepción que tiene por los relevistas y decía que los relevistas generalmente son talentos ocultos, talentos que no sobresalen mucho, pero que si tú puedes analizarlo, puedes ver cierto potencial en ellos y puedes predecir de alguna manera que pueden llegar a un buen nivel en el futuro, ¿no? Entonces, aquí estamos viendo cómo las acciones de la gerencia de los Astros de Houston van acorde a lo que Dana Brown en su momento estaba mencionando. Y bueno, claramente hemos hablado durante todas estas semanas de lo difícil que ha sido para los Astros de Houston tener que tratar de armar un roster competitivo para este 2024, sabiendo que no están en una disposición ahora de gastar tanto dinero. Entonces han tenido que recurrir a esos jugadores muy poco conocidos que pues no van a tener que estar pagando mucho por ellos, pero que puedan hacer el trabajo en este 2024. Por esa firma que tuvieron con Chris Gittens, los Astros de Houston designaron por asignación a Joel Kuhnel, quien ha estado por esta organización en este 2023, en este pasado 2023, pero que debutó precisamente con los Rojos de Cincinnati en el 2019. Este es un lanzador que jugó un total de 7 juegos con los Astros el año pasado, increíblemente ya el 2023 pasó, así que ya teníamos que decir el año pasado. Y bueno, ya no estará más con esta organización de los Astros de Houston para hacerle un espacio a Chris Gittens, que como tú bien mencionabas, pasó por la organización de los Yankees de Nueva York. Entonces va a ser muy interesante lo que pueda aportar Chris Gittens en ligas menores y ver si por X o Y razón sube de nuevo a las grandes ligas, Nico. Y hablando de firmas y hablando de todos los movimientos que ha tenido la gerencia, es importante mencionar que la fecha límite para que los Astros de Houston lleguen a un acuerdo con esos jugadores que pueden ir a arbitraje es el próximo enero 12. El próximo enero 12 es la fecha límite para que los equipos puedan ponerse de acuerdo y no tener que ir a arbitraje, que es un proceso que se trata de evitar mucho por la complejidad y por el riesgo que toma tanto la organización como el jugador de que la relación entre ellos no sea la mejor, que es uno de los grandes miedos que se tiene por esta medida, ¿no? Que es posible en las grandes ligas. Recordemos que los Astros de Houston ahora mismo tienen a 7 jugadores que son elegibles para arbitraje. Entre ellos está Luis García, José Urquidi, Brian Abreu, Mauricio Dubón, Chas McCormick, Kai Tucker y Framber Valdez. Entonces va a ser muy importante saber lo que los Astros terminarán haciendo con estos jugadores y si llegan a un acuerdo para no tener que ir a arbitraje. Vamos a ver lo que pasa en esta última semana y estaremos hablando de eso en nuestro próximo episodio, a ver qué han definido, ¿no?, los Astros de Houston con ese tema, Nico. Sí, así es, Dayi. Como habíamos mencionado anteriormente, mucha gente dice que los Astros no se quieren meter en gasto, pero el problema lo habíamos mencionado en el episodio anterior. El gasto de los Astros va a estar en el aumento de salario de todos estos 7 jugadores que son claves en el roster actual de los Astros de Houston, 7 jugadores que todos van a recibir aumento en comparación a lo que ganaron el año pasado porque su derecho al arbitraje salarial y con su desempeño les va a generar un aumento de salario, es decir, los Astros sin tener que cambiar jugadores, su nómina va a estar aumentando. Esto es algo que hay que tener en cuenta y también por eso es que los Astros han estado intentando hacer este tipo de firmas de baja monta, de baja ruido, por decirlo de alguna manera, de jugadores quizás desconocidos, como es el caso de Chris Gittens, que a pesar de que tiene 29 años de edad, tan solo ha jugado 16 encuentros en las grandes ligas. Chris Gittens debutó en las grandes ligas con los Yankees de Nueva York en la temporada 2021. No le fue bien a Gittens en las grandes ligas en 16 juegos, apenas pudo conectar 4 imparables y se fue con un promedio al bate de 111.
eso fue Chris Gittens. Después estuvo en las ligas menores le fue bastante bien, eso sí, en las ligas menores ha sido un buen bateador Gittens, y esto abrió los ojos de la pelota asiática. Chris Gittens viene de 2 temporadas consecutivas jugando en Japón con las Águilas de Rakuten. Chris Gittens es el típico jugador que le gusta al béisbol japonés, bateadores de poder, sluggers que no abundan mucho allá, que no logran establecerse en las grandes ligas y que pueden allá hacer una carrera importante en Japón. Lamentablemente para Chris Gittens las lesiones no le permitieron rendir como se esperaba, no jugó la cantidad de encuentros que se esperaba de él. Lo que sí hay es que mencionar que mientras estuvo activo Chris Gittens, sus números fueron muy buenos. Vamos a irnos a la temporada 2022, él terminó con un OPS de 865, Chris Gittens, un promedio de 283 en tan solo 36 encuentros. Chris Gittens, ahora en el 2023, también con las Águilas de Rakuten, jugó 43 encuentros, en lo cual terminó con promedio de 343 y un OPS de 1071. Estos son números élite en la categoría que usted juegue, sea en Japón, sea en AAA, sea en las grandes ligas. Poner estos números, más de 1000 de OPS, demuestra que usted es un buen bateador. Y en esto están confiando los Astros de Houston, que Chris Gittens pueda demostrar su poder, su capacidad de dar extra bases, para sumarle un bate más a esta organización de los Astros de Houston, y él en teoría se estaría peleando con John Singleton, quizás ese segundo puesto de primera base, segundo primera base, y un puesto como de bateador emergente también. Chris Gittens, y con la noticia de que José Abreu no va a estar jugando tanto este año, que no va a estar jugando tanto primera base, quizás allí se podría crear una competencia bastante interesante entre Gittens y Singleton, a ver quién se termina quedando con este puesto. Tenemos claro que Singleton parte con cierta ventaja, ya lo conoce el equipo. Dana Brown ha quedado satisfecho con el trabajo de Singleton, de hecho dijo que van a tratar de darle más juego en esta temporada, pero ¿quién quita? Si Gittens tiene un sprint training llamativo, ¿quién le va a negar a Gittens que esté en el roster inaugural? Chris Gittens, un jugador alto y corpulento, 6 pies, 4 pulgadas, 1,93 m, mide Chris Gittens, pesa 250 libras, bateador grande, corpulento, con poder, que los Astros de Houston esperan que le puedan dar soporte allí en esta zona del slugging, y bueno, esperando también tenerlo allí como un seguro, como una especie de seguro, de la misma manera que mencionábamos de Cronin, un pelotero que no genera mucho riesgo, es una apuesta a ver qué pasa con él. Si sale bien, excelente. Si sale mal, bueno, fue un contrato de ligas menores que tampoco le va a acarrear tantos problemas salariales a los Astros de Houston en el futuro, y me parece que estas van a ser el tipo de firmas que van a seguir haciendo los Astros de Houston de aquí hasta el final del off-season. No esperen una gran firma, ya se lo hemos dicho varias veces, pero bueno, se sigue escuchando en las redes sociales la gente preguntando, hey, ¿por qué los Astros no van por Blake Snell? ¿Por qué los Astros no se meten en un cambio por Dylan Cease? ¿Por qué los Astros, si necesitan relevista, no buscan a Josh Hader, no buscan a Jordan Hicks? Somos un equipo importante, un equipo grande que cuenta con presupuesto, pero ahí está, los Astros cuentan con un presupuesto, pero está prácticamente copado con lo que ya tienen. Entonces, de allí es donde surge un interrogante que también vamos a estar tocando el día de hoy, Dayi. ¿Cómo ves tú a los Astros después de 2024, de 2025? ¿Qué va a hacer de estos Astros de Houston? ¿Será que va a llegar al fin esta dinastía que han armado los Astros de Houston desde el 2017? La verdad, quisiera pensar que no va a llegar a su final, pero las diferentes condiciones que arropan los Astros de Houston sí me hace pensar de que podríamos ver el final de esta dinastía, al menos en gran parte de ella, porque recordemos que este es el último año de contrato de José Altuve, Alex Bregman y Kendall Graveman, que como tal no hace parte de la dinastía, pero sí es uno que va a estar hasta este año, ¿no? En 2026 es el último año de Justin Verlander, Framber Valdez, José Abreu, Kyle Tucker, Ryan Presley, Rafael Montero, Víctor Caratini, que bueno que es nuevo, y José Urquidy. Y para el 2027 es el último año de Lance McCullers Jr., Mauricio Dubón, Luis García, Brian Abreu y Chas McCormick. Entonces, fíjate que estamos mencionando que los Astros de Houston no están firmando grandes jugadores porque están en una posición donde pues quieren salvar dinero, pero también porque tienen a esos jugadores que están a punto o pueden ir a arbitraje.
Entonces ya van a tener ese gasto ahí. Y lo peor de todo, lo que hace más complicada la situación, es que cuando terminen este tema con estos jugadores que son elegibles para arbitraje, salen de ese problema, entre comillas, pero al final de esta temporada tienen otro problema y es si van a extenderle contrato a José Altuve, que es lo que se espera, si van a extenderle contrato o van a hacer un nuevo contrato con Alex Bregman. Entonces, se encuentran en una situación bastante complicada los Astros de Houston y por esas razones que yo siento que algo puede pasar de que los Astros de Houston no puedan mantener a estos jugadores. En verdad, creo que de igual forma este 2024 puede ser una última oportunidad para ciertos jugadores de demostrar si realmente los Astros lo quieren mantener en el equipo. Si les va mal, creo que puede ser un indicio de, ok, no nos vamos a esforzar mucho por mantener a este jugador en el equipo, pero sí veo bastante complicada el hecho de poder mantener esta dinastía. Claramente, si no se mantiene, me parece muy natural, porque recordemos que en el béisbol todo es cambiante, bueno, en la vida todo es cambiante, y si esta dinastía se rompe, de alguna u otra manera me parecía algo natural del béisbol, no es algo que hemos visto, es algo que hemos visto ya en pasadas ocasiones. Esa es mi perspectiva, importante saber eso, cuáles son los jugadores que terminan contrato este año, próximo año y demás. Pero cuéntame, ¿tú qué piensas sobre toda esta situación? Sí, estoy de acuerdo contigo. Mucha gente ve este 2024 como como el posible The Last Dance, el último baile de este gran equipo junto. Por más que sea que el gran éxodo vendría después de la temporada 2025, como tú leíste, para la próxima temporada. Terminarían después del 2024, terminarían contrato José Altuve y Alex Bregman, sacando a Graveman, que no es un jugador quizás tan significativo para esta dinastía, pero lo que es Altuve y Alex Bregman terminan después y luego el 2026 luce aún mucho más desolador para los Astros de Houston porque Justin Verlander, Framber Valdez, José Abreu, Kyle Tucker, Ryan Presley, José Urquidy son jugadores que forman parte de la columna vertebral de los Astros de Houston. Y teniendo en cuenta la manera que ha venido trabajando esta organización, son peloteros que se han encarecido mucho porque son peloteros que se convirtieron en estelares. Son peloteros que pasaron que los Astros de Houston los desarrollaron y tuvieron 3 años de salario mínimo y después 3 años de arbitraje salarial. Por ejemplo, Framber Valdez, el mismo Kyle Tucker, pasó también José Abreu, bueno, fue una firma de la agencia libre, José Urquidy también una producto de la organización, entonces allí se le podría complicar a los Astros de Houston porque a todos estos peloteros no lo van a poder firmar en la agencia libre. Ningún Claro. equipo puede firmar 6, 7 peloteros de este calibre en la agencia libre. La única solución que tienen los Astros de Houston es tratar de ir renovando el equipo, ir tratando de conseguir figuras que se puedan desarrollar sin necesidad de tener que gastar tanto. Por eso es que hemos visto Claro. este tipo de firmas de parte de Dana Brown, porque si ya el equipo tiene comprometido con tantas figuras, no puede ir a buscar dos más en la agencia libre, sabiendo que en casa no tiene la situación completamente resuelta. Yo creo que después del 2024, este 2024 creo que es la última, quizás la oportunidad que tienen los Astros de Houston para ser mero contendiente para la Serie Mundial, perder o tanto a José Altuve o a Alex Bregman, cualquiera de los dos que se vaya, porque no van a poder retener a los dos, eso ya está prácticamente dicho, y lo más probable es que se quede José Altuve, ya es casi un hecho de que Alex Bregman no va a continuar con los Astros de Houston, ya vimos cómo se está poniendo el mercado y el nivel que tiene Alex Bregman. Alex Bregman va a estar en un contrato de 200 a 300 millones de dólares. Los Astros de Houston muy probablemente no vayan a pagar un contrato de semejante cantidad. Van a ir Claro, por José Altuve, que 29 quizás años tiene nada más Alex Bregman. sí, muy joven, por eso yo creo que van a ir por José Altuve, que por su edad probablemente el salario anual sea muy parecido al que devengue Alex Bregman, pero no van a tener que meterse en un contrato de 300 millones por 10 años, algo así, Claro. porque Altuve ya es un veterano. Con Altuve tendría que hacer un contrato de quizás 3 o 4 años Exacto. de bastante averaje salarial, o sea, va a estar entre los mejores pagados de la liga, de eso no hay duda, pero va a ser un contrato corto, parecido a algo a lo que le ofrecieron los Astros de Houston en su momento a Carlos Correa. ¿Qué es lo que pasa? Que un veterano como José Altuve puede aceptar ese contrato porque se adapta a él. Pero como era Correa en su momento o como está ahora Alex Bregman,
ellos van a buscar un contrato que ya les termine de asegurar su futuro, por más que le guste los Astros, por más que este sea el equipo de sus amores, el que lo vio crecer, el que lo ha llevado a ganar 2 anillos de serie mundial. Para ellos esto es un trabajo y ellos van a ir a donde tengan la mejor oferta para ellos y su familia. Esto es claro y ha pasado en muchos equipos y no se puede juzgar a un jugador por ello, porque hay que recordar que para ellos esto es un trabajo, con esto se ganan el pan de todos los días y mantienen a su familia. Mucha gente dice, bueno, pero si ya se ganó 20, ¿qué diferencia hay entre 20 y 30 millones? La realidad es que sí se afecta cuando usted está en ese nivel de vida. Ganar 10, 20, 30 millones más al final de tu carrera puede cambiar. Hay que recordar que la carrera de un pelotero son 10, 15, quizás 20 años si usted Totalmente. es una verdadera figura. Entonces tienen que tratar, la mentalidad de un jugador es tratar de ganar la mayor cantidad de posible mientras yo esté activo, porque no sé si mañana me lesiono, no sé si mañana dejo de batear. Entonces, esta es en la mentalidad de un jugador, no se puede juzgar a Alex Bregman si termina en otro equipo después del 2024, porque es muy probable que los Astros de Houston no puedan pagarle lo que él va a valer en la agencia libre. Lo mismo va a pasar con Framber Valdez, con Kyle Tucker, es otro jugador que los Astros están pagando muy por debajo de lo que realmente vale Kyle Tucker. Lo que está haciendo Kyle Tucker en estos momentos, si Kyle Tucker fuera agente libre, también estaría devengando un salario de más de 30 millones de dólares. Y también va a llegar a la agencia libre muy joven. Entonces, Kyle Tucker, otro jugador más que va a ir por un contrato de 300 millones de dólares. Esto lo que nos habla es de la capacidad que han tenido los Astros de Houston en crear estrellas. No sabemos si Total. jugadores que están en este momento en las ligas menores se terminan convirtiendo en figuras, porque imagínense, cuando Framber Valdez llegó a las grandes ligas, nadie se imaginaría que iba a ser el lanzador que es hoy en día, uno de los ases, de los mejores lanzadores de las grandes ligas, Framber Valdez. Tendrán que los Astros apostar por algo similar en las granjas. Totalmente de acuerdo. Y fíjate que yo no quería mencionar el hecho de que seguramente Alex Bregman se va y mejor mantener a José Altuve, porque sé que aunque José Altuve tiene más importancia, en mi opinión, para la organización de los Astros, para la historia de los Astros, Alex Bregman también es un jugador bastante querido por los fanáticos. Pero la realidad es que es más importante para los Astros de Houston y creo que para el mismo Altuve mantenerse en este equipo, ser ese jugador que toda su carrera estuvo con los Astros de Houston. De hecho, ya José Altuve está en la conversación por el mejor jugador que ha pasado por los Astros de Houston en la historia de esta organización. Entonces, sinceramente hablando, y creo que muchos estamos de acuerdo en esto, José Altuve debe mantenerse en este equipo. Y mira que las condiciones también nos dicen, puede pasar, ya está en una edad avanzada, entre comillas, va para 34 años. Alex Bregman tiene oportunidad de ir a otro equipo. Entonces, todas las condiciones siento que se están dando para que José Altuve se quede en este equipo, pero todavía recordemos que los Astros no han establecido ningún tipo de conversación sobre un posible extensión de contrato con estos jugadores. Pero bueno, pasemos a otro tema y ya será el último tema del día de hoy. Bastante, este no estresa tanto, ya me estaba estresando un poco con todo lo que estábamos hablando. Ya este como que más bien nos anima y nos emociona mucho porque se conoció en esta semana que los Astros de Houston han presentado oficialmente su candidatura para ser la sede del Clásico Mundial de Béisbol en el 2026. Una noticia que a mí me encantó porque le estaba comentando a Nico que yo visité ese estadio y a mí me encantó el estadio de los Astros de Houston, el Minute Maid Park, y saber que Houston presentó la candidatura para hacerse del Clásico Mundial me emociona demasiado. Sabemos lo importante que es un Clásico Mundial para todos los fanáticos, todos los seguidores del béisbol, y a mí me encantaría que se diera en el Minute Maid Park, pero apenas se presentó esa propuesta, esa oferta a los organizadores, que es la MLB, y vamos a ver si terminan aceptando, ¿no? Me llama mucho la atención que Houston presentó la propuesta para hacer la sede. No, lo que no entiendo es si presentó la candidatura para hacer la sede de todos los juegos o de solamente una parte.
¿Sí me entiendes? Como vimos en este Sí, sí. 2023. En el reporte de Matthew Kawahara del Houston Chronicle, él dice que la oferta incluía solicitudes para albergar todas las rondas del 2026. ¿Qué significa esto? No es como que los Astros se van a quedar con todo, sino que cualquiera que le den. Básicamente dijeron, bueno, Okay. podemos albergar la primera ronda, podemos albergar también las semifinales o Okay. también podemos albergar la ronda final. Sabemos que MLB tiene siempre varias sedes y va a seguir siendo así el Clásico Mundial, no se va a jugar todo en una sola sede, pero Houston presentó su candidatura para ser sede en cualquiera de estas. Puede ser la primera ronda, puede ser segunda ronda o la ronda final. Hemos visto cómo MLB se juegan en Estados Unidos, se juega la primera ronda, se juega también 2 grupos en Asia y otro grupo que se ha ido cambiando. A veces se ha jugado en Puerto Rico, se ha jugado Claro. en otras sedes de los Estados Unidos. Ahora Houston quiere entrar en esta pelea luego de ver esa fiesta que se vio el año pasado en el grupo de Miami, en el Lone Depot Park fue una fiesta total. Lo mismo pasó en el Chase Field de Arizona, con México, Canadá, el equipo colombiano también, mucha fanaticada. La verdad es que el Clásico Mundial de 2023 fue un total éxito. Yo creo que esta edición 2023 va a marcar un antes y un después de este torneo. La verdad es que lo que se vio en el terreno fue increíble. La final fue de película, que el último out haya sido Shohei Ohtani Total. ponchando a su compañero de equipo, a Mike Trout, los que muchos consideran como los 2 mejores jugadores de las grandes ligas hasta ese momento, y viniera Shohei Ohtani, el último out fuera ponchando a Mike Trout, fue un colofón increíble que dejó a todo el mundo con muchas ganas de volver a ver este torneo internacional, que cuando en sus comienzos tenía ahí como ciertas dudas, sí, mucha gente estaba, sobre todo en nuestros países, los latinos, nos tomamos muy en serio el Clásico Mundial, tanto los Claro. equipos como los jugadores, como las personas, porque es la oportunidad que tenemos de ver a todos nuestros mejores jugadores juntos defendiendo los colores del país. Esto no antes no se había presentado con otras naciones y este año vimos diferente. Los Estados Unidos llevaron un line-up de lujo con Mike Trout, con Mookie Betts y muchos de ellos terminaron diciendo, no, la experiencia fue muy buena. Yo a partir de ahora voy a empezar a alentar a todos los jugadores que participen en este torneo. Entonces, tener a este torneo en la ciudad de Houston, en el Minute Maid Park, en la casa de los Astros de Houston, sería una gran noticia para la ciudad, para el estado de Texas, que hasta el momento no han sido nunca recibidores de este evento. Entonces vamos a ver, en otras ciudades ha sido un completo éxito. San Diego fue un éxito también en San Francisco, fue un éxito en Miami, fue un éxito también en Puerto Rico. Entonces vamos a ver, en Houston, una ciudad muy beisbolera, donde también hay muchos latinos también que les gusta el béisbol. Entonces, muy probablemente veo que ahí estaría la selección mexicana por la cercanía que tienen con ellos y la gran cantidad de comunidad mexicana que hay en la ciudad de Houston. Sin dudas creo que es una sede a tener en cuenta y que sin dudas MLB va a estar analizando de cerca para tener en el año 2026 por lo menos una ronda del Clásico Mundial. Y en el momento que estamos haciendo este episodio, porque lo estamos haciendo en cierto momento de este día viernes, usted lo estará viendo un poquito después, recibimos la noticia de que Michael Brantley anuncia su retiro. Michael Brantley es jugador de los Astros de Houston, que su último año en las grandes ligas lo pasó con este equipo. Ha anunciado que se retira. Dijo lo siguiente: es tiempo para mí para estar en casa 24/7, ver a mis hijos crecer y no perderme ninguno de sus logros. Una información que da el periodista John Morosi y que nos pone los pelos de punta. Nico Brantley se retira a sus 36 años de edad, siendo un jugador que pues en su momento fue importante para los Astros de Houston. Fue muy clave para este equipo. Lo vimos lucir su defensa, lo vimos lucir con su bate, un jugador que toda su carrera la repartió entre 2 equipos, los Guardianes de Cleveland, Indios de Cleveland en ese momento, y los Astros de Houston. Debutó en el 2009 y en este 2024, a inicios de 2024, anuncia su retiro. Nico, goodbye Sí, a Michael Brantley. goodbye, tío Mike.
Goodbye, tío Mike. Muchas gracias por los recuerdos. Sin duda se entregó al 100% desde que llegó. Jugó 5 temporadas en total con los Astros de Houston. Lamentablemente, sus últimas 2 campañas para el olvido, muchas lesiones. Apenas pudo jugar 80 encuentros en sus últimos 2 años con los Astros de Houston, pero nos quedamos con el Michael Brantley del 2019 y el Michael Brantley del 2021, 2 veces seleccionado al Juego de las Estrellas con el uniforme de los Astros de Houston. En el 2019 también gran temporada para él, conectó 22 cuadrangulares, remolcó en 90 carreras, batió sobre 300, luego nuevamente en el 2021 volvió a batear sobre 300. Michael Brantley estuvo en 5 temporadas que estuvo con los Astros de Houston, en 3 batió sobre 300, en 2019 311, 2020 300 y en el 2021 311 otra vez. Lamentablemente en 2002 y 2023, 2022 y 2023, las lesiones no lo dejaron jugar y aún así sus números no fueron malos, promedio de 2.88 en 2022 y promedio de 2.78 en 2023, también aportando mucho en la postemporada. Así que bueno, cerró una carrera muy importante Michael Brantley, 15 temporadas en Grandes Ligas, no cualquiera puede mencionar esto, un promedio vitalicio de 2.98, casi se retira con promedio de 300. Michael Brantley, después de 15 años en MLB, se dice fácil, pero muy pocos terminan en sobre 300 después de tantos años jugando. Conectó un total de 129 cuadrangulares, anotó 758 carreras, remolcó 720 y se robó 125 almohadillas. Quizás sus números globales no sean tan grandes porque fue un pelotero que tuvo que lidiar desde muy joven con las lesiones, desde que estaba en su paso con los Cleveland Indians, pero aún así logró cerrar una gran carrera. Felicitaciones a Michael Brantley por esta gran carrera y gracias por haberse entregado como lo hizo con el uniforme de los Astros de Houston durante las 5 mencionadas campañas. Que tenga un gran retiro y que bueno, que pueda disfrutar de su familia, que es lo que quieren los peloteros una vez se retiran del béisbol profesional. Así es, bueno, muchísimas gracias a todos ustedes por ver este programa. Por favor, no se despidan sin dejar su like, sin dejar su comentario sobre los temas que hemos traído a colación y también escríbanle por ahí un mensaje a Michael Brantley en los comentarios, digan lo que significó Michael Brantley para todos ustedes como fanáticos de los Astros y nos despedimos, nos vemos la próxima semana. Les mandamos un beso gigante y que salgan buenas noticias de los Astros de Houston de aquí al próximo viernes.